Seguramente has visto muchos de estos videos donde alertamos sobre la presencia de proteínas en la orina, que si la orina es espumosa, que si hay que corroborarlo, que cuánta cantidad de proteínas debe de haber en la orina para que esto sea relevante. Esto y mucho más lo encontrarás en el siguiente video. Y es que bueno, vamos al punto. ¿Por qué es importante saber la cantidad de la pérdida de proteínas que tienes? Porque el riñón está capacitado a que no se pierda una cantidad importante de estas proteínas, que en la actualidad ya se conoce que un nivel de más de 10 miligramos de albuminuria está relacionado con diversos desenlaces cardiovasculares y que puede tener consecuencias como infarto cerebral e infarto al corazón sin que tenga una repercusión directa en la función renal. Y es que claro, uno interpreta que cuando ese riñón comienza a dejar de funcionar, pues es normal que haya una pérdida de proteínas, o no es normal, sino más bien es esperado que haya una pérdida de proteínas. Entonces, ¿por qué es tan relevante esta pérdida de proteínas? Por estos desenlaces cardiovasculares que precisamente estamos hablando. Y es que Cadigo acaba de sacar estas guías donde se hace énfasis en que estas personas tienen mucho más riesgo de tener algunos desenlaces como falla cardíaca, fibrilación auricular, infarto al miocardio, entre otras circunstancias, y que si esta cantidad de proteínas es muy alta la que se está perdiendo, entonces la función del riñón también se va a deteriorar a corto plazo. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para tratar este tipo de deficiencias? Primero y principal, si tú has notado que hay algo de espuma en la orina al momento de ir al baño, no hagas otra cosa más que ir al médico. El médico ordenará ciertos estudios y analizará cuál es la causa. ¿Por qué? Habrá muchas causas que puedan generar burbujas y no espuma en la orina, y que es importante saber cuál de estas dos es. Primero y principal, si solamente son burbujas, hay sustancias como por ejemplo la bilirrubina. Es una de estas sustancias que al estar puede generar burbujas al contacto con el agua, y eso no generaría ningún problema. Pero ¿qué pasa si tú eres de aquellos que sí está perdiendo albúmina por la orina y no lo estás atacando en este mismo momento? Estarías perdiendo una oportunidad muy valiosa de tener o el deterioro de la función del riñón o algún evento cardiovascular importante. Es entonces que al acudir con el médico, él puede hacer un plan directamente o específicamente para las enfermedades que tú padeces, y si no padeces ninguna enfermedad, investigar por qué tú estarías perdiendo proteínas por la orina. No se trata de centrarse en si son pocas o son muchas, se trata en que no se deben de perder este tipo de proteínas, y es importante saber por qué lo están haciendo. Muchas causas lo pueden llegar a generar, dentro de ellas un deterioro de la función del riñón asociado a una glomerulopatía, específicamente nefropatía membranosa, por cambios mínimos, alguna asociación a daño tubular que puede generar una proteinuria que no sea relacionada a la albúmina, pero que habrá cierta cantidad elevada de proteínas, dentro de ellas la albúmina, o algunas situaciones en las cuales cierto uso de medicamentos pueden llegar a dañar partes del glomérulo y entonces estar generando de forma transitoria la pérdida de proteínas. Asociaciones de infección como hepatitis C, hepatitis B, VIH, también puede llegar a generar un tipo de glomerulopatía. Pacientes que han nacido antes de la semana 37 tendrán menor número de nefronas, y esto a su vez hace que las demás nefronas presentes tengan que adaptarse, y de esa forma entonces tratar de compensar lo que está sucediendo. Sin embargo, no lo sabrás si no haces los estudios pertinentes. Doctor, para mí ya me determinaron que tengo pérdida de proteínas y específicamente de albúmina. ¿Qué hago? Tratar la enfermedad que lo está causando. Y esto puede ser que la diabetes esté descontrolada. Hay que tratar diabetes antes de pensar en alguna otra posibilidad. ¿Qué sucede si la cantidad es excesivamente alta? O sea, más de 1 gramo de proteínas que están determinadas en 24 horas. Se necesita hacer una biopsia de riñón para asomarse dentro de este riñón y ver qué es lo que está sucediendo. Aquí habrá muchísimas posibilidades. La mieloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía por cambios mínimos, la nefropatía membranosa, y que habrá ciertas edades en las cuales comienzan a presentarse este tipo de enfermedades. A su vez, si se relaciona con un aumento muy importante de proteinuria, hematuria y un deterioro de la función renal, estaríamos hablando de una glomerulonefritis muy probablemente, y que también tendrá ciertas características que hay que atender pronto. Pero si tú nunca haces ningún estudio, no te vas a enterar qué es lo que está sucediendo. E insisto, esto no es por asustarlos. Lo importante es que tomen cartas en el asunto antes de que esto sea demasiado tarde. ¿Qué estrategias tienen en la actualidad para aquellos pacientes que tienen pérdida de proteínas en general, sin hablar de diabetes, glomerulopatías, etcétera? El uso de antihipertensivos, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina como losartán, captopril. Esos medicamentos ayudan a que de forma indirecta pase menos veces la sangre por ese glomérulo y se pierda menos cantidad de proteínas. Y es muy sencillo entenderlo. Si tú pasas 10 litros de agua en una manguera que tiene un agujerito y ese agujerito pierde 10 mililitros cada vez que pasa 1 litro de agua, ¿qué sucederá si en vez de que pasen 10 litros, pasan 9? Habrá una reducción directa de la pérdida de proteínas de esa forma muy sencilla. Por eso controlar la presión es muy importante. Pero yo no padezco hipertensión, porque tendría que usar antihipertensivos, porque existe una regulación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vamos a de alguna manera modificar nosotros para que este proceso que te estoy explicando pueda suceder de una forma controlada. Al pasar menos cantidad de sangre por esos glomérulos, también habrá una disminución directa de la cantidad de proteínas que se están perdiendo. Y a su vez, quitaremos cierto estrés que tiene el glomérulo al que le llegue cierta cantidad de sangre. O sea, digamos que está capacitado para tolerar 10 litros, y con este tipo de modificaciones
tú estás haciendo que lleguen 14 litros. Este glomérulo está hiperestresado, trabajando 40% más de lo que debería. Al momento de usar estos medicamentos y quitar ese estrés extra, entonces podrá trabajar de forma adecuada. Ahí también se agregan otros medicamentos como la dapagliflozina, la finerenona, los GLP-1 como liraglutida, que nos van a ayudar a que sea mucho más eficiente ese glomérulo y no se estrese. Básicamente le diremos, tú tranquilo, déjanos chambear, vamos a hacer que todo esto pase de la forma que tenga que pasar y reduciremos la pérdida de proteínas, eso reduce el estrés del glomérulo y que ya está demostrado en diversos estudios que tiene una mejor función renal a largo plazo. Eso es lo más importante realizar. Pero lo otro, si tú no tienes la glomerulopatía la cual está causando y no le das un tratamiento inmunosupresor, en caso de que sea una nefropatía membranosa, en caso de que sea alguna nefropatía por cambios mínimos respondedora a esteroides, sobre todo en los niños, no se va a resolver el cuadro. Muy pocos de ellos van a tener una resolución espontánea porque es la historia natural de la enfermedad. Es por eso que te invito a que si tú has notado alguno de esos cambios, de la orina espumosa, que si has notado que en algún estudio, en un examen general de orina, aparecen 50 miligramos de proteínas, 75 miligramos de proteínas, acudas con tu médico, platiques con él. Si tú eres un paciente con diabetes, trata de llevar a las metas que él te recomienda. Cambia tu dieta, apégate a los medicamentos que te están dando, sé consciente del control de la presión arterial, porque muchas veces a los pacientes les preguntamos, ¿y cuánto está sacando de presión arterial en su casa? Y no la han medido en meses. O es más, quizás tú que estás viendo este video preocupado por algún familiar, jamás te has hecho una medición de la presión arterial. Quizás sea el momento de empezar a hacerlo. Uno no sabe. Y a su vez, trata de llevar un historial clínico, ten una creatinina basal, haz un estudio de forma aleatoria para saber cómo estás simplemente y tenlo guardado en tu historial, porque cuando sucede alguna situación, nadie tiene información previa a que sucediera esta tragedia o a que sucediera alguna enfermedad y pues nos quedamos sin algunos argumentos para poder ayudarte. Espero que este video te haya servido y que bueno, si tienes algunas dudas déjalos en la caja de comentarios.